El día de su cumpleaños, mi propio padre me miró a los ojos, delante de toda nuestra familia y amigos, y me dijo, ya no eres parte de mi vida. No quiero volver a verte. Me echó como si fuera un perro, un desconocido. Lo que hice después, fue la justicia más fría, silenciosa y calculada que jamás imaginé. Si alguna vez alguien que debía protegerte fue quien más te hirió, y soñaste con la oportunidad de devolverle el golpe sin ensuciarte las manos, quédate. Dale like, suscríbete y comenta si tú también crees que la mejor venganza es aquella que se ejecuta cuando el otro menos se lo espera, y donde más le duele. Mi nombre es Alejandro. Tengo 35 años, y hasta hace poco más de un año, creía que el vínculo que une a un padre con su hijo era indestructible. Que por más discusiones, por más diferencias, siempre habría un punto de retorno, un lugar donde la sangre pesara más que el orgullo. Qué equivocado estaba. Crecí como hijo único, bajo la sombra de un hombre que era más un monumento a sí mismo que un padre, Roberto. Era fuerte, autoritario y estaba completamente obsesionado con el éxito. Era el dueño de Construcciones Roberto, una empresa que había levantado con sudor y, como descubriría más tarde, con una buena dosis de tiranía. Se veía a sí mismo como un rey hecho a sí mismo, y esperaba que yo, su príncipe, fuera un reflejo exacto de su ambición. Pero yo nunca lo fui. Mientras él disfrutaba del poder, de las negociaciones agresivas, de los apretones de manos con whisky en la mano, yo era tranquilo, creativo. Mi pasión no era cerrar contratos, era el diseño, la arquitectura, la creación de espacios funcionales y hermosos. Él veía ladrillos y cemento, yo veía hogares y posibilidades. A pesar de nuestras diferencias abismales, trabajé para él durante casi 10 años. Empecé desde abajo, barriendo el almacén, y poco a poco, fui ascendiendo. Aprendí el negocio, crecí, y aporté ideas que, aunque a él le costara admitirlo, mejoraron la empresa. Introduje nuevo software de diseño, optimicé la logística, modernicé procesos. Pero a sus ojos, nunca era suficiente. Cada logro mío era recibido con un gruñido de aprobación, seguido de un «pero podrías haberlo hecho más rápido» o «no te duermas en los laureles, muchacho». Él no quería un sucesor. Quería un clon. Y yo, claramente, era una copia defectuosa. El cumpleaños que lo cambió todo fue el suyo. Su 60º cumpleaños. La culminación de su vida, la celebración de su ego. Organizó una fiesta descomunal en el salón de eventos más lujoso de la ciudad. Estaba toda la familia, sus amigos ricos, sus socios de negocios, e incluso el alcalde. Era un despliegue de poder diseñado para que todos vieran lo grande que era Roberto. En medio de los brindis y los discursos aduladores, alguien le pidió que dijera unas palabras. Subió al pequeño escenario, tomó el micrófono, y después de un largo y autoindulgente discurso sobre sus propios logros, hizo una pausa. Y me señaló. Allí, en mi mesa, con mi esposa a mi lado. Y ahora, dijo, su voz resonando en el salón silencioso, quiero aprovechar este momento, con todos ustedes como testigos, para decir algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Sabía que no iba a hacer nada bueno. Alejandro, dijo, su voz ahora dura como el granito. He intentado hacer de ti un hombre a mi imagen y semejanza. He intentado enseñarte lo que se necesita para triunfar en este mundo. Pero has decidido seguir tu propio camino, un camino de debilidad, de ensoñaciones. Y un hombre no puede tener un legado débil. Así que, a partir de hoy, aquí, delante de todos, quiero que sepas que ya no eres parte de mi vida. No quiero volver a verte en mi casa. No quiero volver a verte en mi empresa. Y no quiero verte en mi funeral. A partir de hoy, deja de considerarte mi hijo. El silencio que cayó en el salón fue tan profundo, tan absoluto, que pude escuchar el zumbido de mi propia sangre en mis oídos. Luego, el murmullo. Miradas de lástima, de morbo, de incomodidad. Vi a mi madre, pálida, sin atreverse a mirar a mi padre ni a mí. Vi a mis tíos y primos, incómodos, pero sin hacer un solo gesto para defenderme. Yo no dije nada. No me moví. Solo me quedé mirándolo. Y por dentro, no sentí ganas de llorar. Sentí un calor extraño que me subía por el pecho, una mezcla de una rabia volcánica, un dolor insoportable y una extraña y aterradora claridad. Ese día,
en ese escenario, mi padre no me desheredó. Me liberó. Me dio el arma que yo necesitaba. Su propio desprecio. Después de aquella noche, cumplí su orden al pie de la letra. No lo llamé. No fui a la empresa. No lo busqué. Desaparecí de su vida. Las primeras semanas fueron un vacío. Dormía poco, comía menos. El dolor de la humillación pública era una herida abierta. Pero cada día, con cada amanecer, ese dolor se iba enfriando, transformándose en algo más duro, más afilado, una determinación de acero. Él pensaba que sin su nombre, sin su empresa, yo no era nada. Pensaba que me había condenado al fracaso, a una vida de mediocridad. No sabía que durante 10 años, yo no solo había aprendido a construir edificios. Había aprendido a construir relaciones. Y, sobre todo, había aprendido cada una de sus debilidades. Lo había entrenado, sin que él lo supiera, para destruirlo. El plan comenzó en silencio, en las largas noches en mi estudio. Durante mis años en la empresa, yo era el que trataba con los proveedores. Yo era el que negociaba con los clientes. Yo era el que colaboraba con los arquitectos. Y muchos de ellos, en privado, se quejaban de la arrogancia de mi padre, de sus retrasos en los pagos, de sus promesas rotas. Su lealtad no era a él, era a mí. A mi capacidad para resolver problemas. Así que empecé a llamarlos. Uno por uno. No para robarlos. No al principio. Solo para ponerme al día. Para preguntarles cómo estaban, cómo iban sus proyectos. Y poco a poco, como yo esperaba, surgían las quejas. Que mi padre, desde que yo me fui, estaba más errático que nunca. Que había despedido a gente clave, a los mejores ingenieros, por no estar de acuerdo con él. Que los plazos de entrega eran un desastre. Fue entonces cuando, con una sutileza quirúrgica, planté la semilla. Les hablé de un nuevo proyecto. Una firma de arquitectura y construcción que estaba montando. Con un enfoque más moderno, más eficiente, más humano. Una empresa donde la palabra dada era un contrato, y el respeto al socio, una religión. En 3 meses, sin hacer un solo anuncio público, tenía 6 contratos importantes firmados. 6 clientes que, discretamente, habían abandonado a mi padre para venirse conmigo. El golpe fue silencioso, pero profundo. No hice publicidad masiva. Todo fue de boca en boca. Los mejores arquitectos de la ciudad empezaron a recomendarme. Los proveedores más fiables empezaron a ofrecerme mejores precios, los mismos que le negaban a mi padre. Y los empleados más talentosos de su plantilla, los que habían sido despedidos o estaban hartos de su tiranía, empezaron a enviarme sus currículums. Mi empresa creció, alimentada por los despojos de la suya. Un día, mi padre me llamó. Era la primera vez que lo hacía en meses. Su voz no era arrogante. Era un gruñido de rabia contenida. Así que eres tú, dijo. Eres tú quien está robándome a mis clientes. No, padre, le respondí, mi voz tranquila, sin una pizca de emoción. Yo no te estoy robando nada. Simplemente estoy recogiendo lo que tú, con tu soberbia, llevas años tirando a la basura. Yo les doy lo que tú dejaste de darles hace mucho tiempo, respeto y resultados. Colgó sin responder. La caída anunciada. Se aceleró. En menos de un año, mi nueva empresa había absorbido casi el 40% de la cartera de clientes de su compañía. Mi nombre empezó a sonar en los círculos de la construcción como el de un prodigio. El suyo, como el de una reliquia del pasado. El clímax de mi venganza, la jugada final, llegó en la forma de un concurso público. El proyecto de construcción más grande de la ciudad en la última década, un nuevo centro cívico. Una licitación a la que se presentaban todas las grandes empresas. Incluyendo la suya. Y la mía. Fue él quien pidió verme. Nos reunimos en una cafetería, un lugar neutral. Entró, y por primera vez en mi vida, lo vi parecer viejo. Derrotado. Retírate de la licitación, me dijo, sin rodeos. Yo sonreí. ¿Perdón? Retírate. Necesito este contrato, Alejandro. Es mi última oportunidad para salvar la empresa. No, le respondí. ¿Esto es venganza?, preguntó, su voz un susurro. ¿Todavía estás enfadado por lo de mi cumpleaños? No, padre, le dije, mirándolo a los ojos.
No estoy enfadado. Y esto no es venganza. Esto es una consecuencia. El día de tu cumpleaños me echaste de tu vida. Me dijiste que ya no era tu hijo. Solo estoy viviendo de acuerdo a tus deseos. Como un competidor más. Que gane el mejor. Pagó su café, se levantó y se fue sin decir una palabra. Una semana después, se anunciaron los resultados de la licitación. Mi empresa, con una propuesta más moderna, más económica y tecnológicamente superior, había ganado. La noticia fue la sentencia de muerte para Construcciones Roberto. 6 meses después, su empresa se declaró oficialmente en quiebra. Y yo, a través de una de mis sociedades de inversión, compré varios de sus activos en la subasta judicial a precios ridículos. Entre ellos, el antiguo edificio de la sede central, ese edificio que él siempre decía que sería el legado inmortal de la familia Andrade. Lo renové por completo. Lo convertí en la nueva y espectacular sede de mi propia empresa. Y en la fiesta de inauguración, invité a todos los antiguos empleados, a todos los proveedores, a todos los clientes que habían confiado en mí. El único que no estaba en la lista de invitados era él. A veces, la venganza no es un grito. No es una explosión. Es un susurro. Un susurro constante que la otra persona escucha en el silencio de sus noches, cada vez que pierde algo que creía seguro. No busqué destruirlo. Pero le enseñé de la forma más dura posible que las palabras que un padre le dice a un hijo pueden convertirse, con el tiempo, en las armas que ese hijo usará para construir su propio imperio sobre las ruinas del de su padre. ¿Alguna vez alguien te expulsó de su vida y luego tuvo que ver cómo crecías sin ellos? Cuéntalo en los comentarios, suscríbete y comparte esta historia. Porque no hay justicia más dulce que cumplir exactamente con las expectativas del que te despreció y superarlas hasta un punto que nunca pudo ni imaginar.